Soy el doctor Jorge Cantos del Hospital Italiano de Buenos Aires. En esta oportunidad vamos a revisar el papel de las imágenes en andrología y en fertilidad, con énfasis en resonancia magnética. Voy a compartir con ustedes esta presentación que preparamos junto con la doctora Patricia Manganaro, donde vamos a revisar un poco el papel entonces de las imágenes en la patología uroandrológica. Papel sumamente importante en la toma de decisiones. Los métodos más utilizados son la ecografía o ultrasonografía y la resonancia magnética. No quisiera avanzar con estos métodos sin recordar el papel que tiene la radiología, la penegrafía o RX de pene con técnica mamográfica o digital para evaluar las calcificaciones. La ecografía empleando dos componentes o dos herramientas que es el modo B y el Doppler para la evaluación tanto de patología peniana, testicular, prostática y de las vesículas seminales, recor- recordando que esta última evaluación se hace por vía transrectal y sobre el final de la presentación vamos a conversar acerca de este aspecto en particular. No olvidarse de la resonancia magnética, que es un excelente método para evaluar la pelvis y los órganos genitales, con ventajas particularmente vinculadas a la gran capacidad que tiene el método para diferenciar tejidos blandos entre sí y que no utiliza radiación ionizante. Las principales aplicaciones de las imágenes en uroandrología son la disfunción eréctil, la enfermedad de la Peyronie, patología escrotal y anomalías de las vías seminales, y en estos dos casos muy vinculados a la infertilidad masculina. Como mencioné, el papel en la disfunción eréctil y enfermedad de Peyronie, la radiología sigue conservando un papel pequeño, pero papel al fin, utilizando, como dije, para la realización de la radiografía de pene con placa mamográfica o actualmente con técnica digital. Ofrece una excelente resolución espacial y un buen contraste, mejor que el de la radiología convencional, y que permite la detección de calcificaciones, algunas más groseras, otras más delicadas. Lo importante de este método es que constituye el único indicador validado de estabilización de placa, y eso tiene un valor importante a la hora de la toma de decisiones quirúrgicas, ya que es necesaria certificar la estabilización de la placa para la opción quirúrgica de esta patología. La ultrasonografía también tiene un papel en la disfunción eréctil y en la enfermedad de Peyronie, eh, aplicando una de sus herramientas que es el modo B, la exploración bidimensional con transductores de alta frecuencia. Los cuerpos cavernosos y esponjosos presentan una ecogenicidad similar, mientras que la túnica albuginea se ve como una línea ecogénica más fina y más regular. Generalmente las placas de fibrosis se evidencian como áreas de engrosamiento de la túnica albuginea, que cuando tienen calcio sobre todo, la fibrosis densa también, pero el calcio sobre todo, genera una sombra acústica posterior, es decir, un cono oscuro por detrás de la imagen hiperecogénica o blanca que genera el calcio o la fibrosis. Sobre todo en los estadios tempranos, las placas pueden ser hiperecogénicas, aunque la mayoría suelen ser isocogénicas. En general, lo más frecuente es que encontremos estas placas en la región dorsal del pene, pero no es imposible encontrarlas en la cara lateral y ventral, por lo tanto la exploración debe ser completa. Y acá tenemos una correlación de las dos imágenes de penegrafía antes, una con una calcificación muy grosera y otra con una calcificación mucho más sutil. Abajo la ecografía en corte transversal y en corte longitudinal de los mismos pacientes, y podemos ver claramente cómo las calcificaciones en ecografía se ven muy bien, con ese aspecto hiperecogénico blanco que señalan las flechas negras debajo en las ecografías, y la sombra acústica posterior también en las calcificaciones más sutiles, donde por debajo de las mismas también puede verse una sombra acústica, una banda negra vinculada a la alta atenuación del sonido que genera el calcio, y por lo tanto no hay transmisión de sonido por detrás, y esa sombra acústica posterior es un signo
indirecto muy importante de la presencia de calcificaciones. Es recomendable eh, traducir en un esquema la localización de las placas, medir la longitud de las mismas, no solamente en el plano longitudinal, sino en el plano transversal. Y este es un esquema de la manera en que nosotros solemos presentar el examen de ecografía traducido en un esquema donde se muestra en el plano longitudinal y en cortes transversales la localización de las placas. Importa la longitud de las mismas, importa el número, importa la localización, importa la distancia a la que se encuentra la placa más distal del extremo anterior de los cuerpos cavernosos. Dejando la evaluación de la placa en sí, la ecografía también tiene otra herramienta que es la ultrasonografía, digamos que es el Doppler, ¿no? Que permite, por un lado, la evaluación anatómica que se hace en modo B, pero además la evaluación hemodinámica que se hace con el modo Doppler, ¿no? Las indicaciones de utilizar Doppler es particularmente la disfunción eréctil, ya sea de origen arterial o veno-oclusivo, en la evaluación de las placas en la enfermedad de Peyronie también, o la disfunción y la fuga que puede haber asociada a las placas en Peyronie, el priapismo de alto flujo, el traumatismo peneano. Y como mencioné, la evaluación incluye el modo B, es decir, la escala de grises tradicional de la ecografía, y la evaluación en Doppler color luego de la inyección de drogas vasoactivas para reproducir la erección. Y se realizan mediciones de la velocidad del flujo, tanto de manera empleando el Doppler color como el Doppler espectral, cada 5 minutos hasta un total de 20 minutos después de la inyección de las drogas vasoactivas. Este esquema y comparación con el Doppler color en las imágenes del centro y el Doppler espectral en las imágenes de abajo muestra de alguna manera cómo cambia la hemodinamia del sinusoide de los cuerpos cavernosos durante la erección y en este caso como consecuencia de la administración de drogas vasoactivas, donde aumenta el flujo dentro de los sinusoides se dilatan, eso genera turgencia del cuerpo cavernoso y esa turgencia sobre una estructura parcialmente distensible como es la longinia genera una oclusión, ¿m? De los sinusoides en la periferia de los mismos y la disminución de la fuga o la salida de sangre del cuerpo cavernoso de los sinusoides. De manera que el primer esquema muestra el estado de los sinusoides, las arterias cavernosas, las arteriolas, las venas en estado de flacidez, y el otro esquema del otro lado de la flecha muestra el estado de las mismas estructuras durante la rigidez, durante la erección. Debajo tenemos tres imágenes color y tres imágenes espectrales que están mostrando cómo se presentan las arterias cavernosas al Doppler color y debajo la correlación con el Doppler espectral a los 5, a los 10 y a los 15 minutos luego de administrados las drogas vasoactivas. Y ahí puede verse claramente cómo a los 5 minutos tenemos un flujo monofásico de baja resistencia y cómo a medida que las drogas vasoactivas van actuando y los sinusoides se van ingurgitando, aumenta la turgencia de los cuerpos cavernosos, aumenta la rigidez y se van colapsando las venas de drenaje de los sinusoides, se mantienen las velocidades sistólicas altas y las velocidades diastólicas, que es lo que marca la flecha amarilla, se hacen menores, se hacen más bajas o ausentes o incluso invertidas, que es lo que marca la mayor
turgencia y rigidez y que el mecanismo veno-oclusivo está siendo efectivo y por lo tanto aumenta la presión dentro de los sinusoides se colapsan las venas sinusoidales y no hay fuga de, de sangre fuera de los sinusoides. En la disfunción eréctil y enfermedad de Peyronie, las características de los estados patológicos durante la erección o pueden ser, digamos, esa disfunción eréctil puede estar vinculado a déficit arterial, donde hay ausencia de flujo o fragmentación del mismo, o un déficit veno-oclusivo, que desde el punto de vista clínico se manifiesta por una tumescencia peniana que nunca alcanza la rigidez, ¿no? En el caso del déficit arterial, lo que tenemos es deficiencia de velocidades entre arterias cavernosas, digamos, donde la diferencia de velocidades entre ambas arterias cavernosas mayores a 10 centímetros por segundo es un indicador de cierto grado de insuficiencia. Y si tenemos ausencia de registros con velocidades históricas mayores a 25 centímetros cúbicos, perdón, a 25 centímetros por segundo, em, después de las drogas vasoactivas, eso es un indicador de déficit arterial. En el caso del déficit veno-oclusivo, el espectro arterial puede tener velocidades históricas normales, generalmente mayores de 25 centímetros por segundo, pero las velocidades diastólicas van a estar elevadas, mayores de 5 centímetros por segundo durante todo el estudio, y ese es un dato sumamente importante. Y además podemos tener durante ese momento del estudio detectar flujo en la vena dorsal del pene, lo cual está confirmando la fuga venosa em, con velocidades que pueden ir entre los 3 y los 20 centímetros por segundo, y eso de alguna manera nos va a permitir graduar la magnitud de la fuga venosa. En este caso tenemos un ejemplo de un Doppler digamos, de ambas arterias cavernosas, pero lo que estamos ejemplificando es el déficit arterial, y donde vemos que las velocidades sistólicas nunca superan los 30 centímetros por segundo. Y eso estaba hablando de que el aporte arterial a los sinusoides siempre es insuficiente, y obviamente entonces esta es una disfunción eréctil vascular por déficit arterial. En el caso del déficit venoso, lo que va a existir es fuga, no falla el aporte, o por lo menos no es la principal falla, pero sí lo que hay es una fuga venosa, el mecanismo sinusoidal veno-oclusivo falla, la compresión de las venas sinusoidales entre el sinusoide y la albuginia falla, y entonces vamos a tener velocidades sistólicas normales que superan los 30 centímetros por segundo, pero vamos a encontrarnos siempre con velocidades diastólicas por encima de los 5 centímetros por segundo, que persisten, o incluso mayores, que persisten durante todo el examen, a los 5, a los 10 y a los 15 minutos. De manera entonces que esta es la diferencia que hay entre un déficit arterial, como el caso anterior, y un déficit venoso o una fuga venosa, mejor dicho, como en este caso que estamos viendo. En esta patología, la disfunción eréctil y sobre todo la enfermedad de Peyronie, la resonancia magnética, como hemos mencionado, tiene mayor capacidad de resolución espacial y de discriminación tisular. Generalmente los cuerpos cavernosos y esponjosos pueden ser iso o hiperintensos en T1 e hiperintenso en T2. Tras la administración de contraste endovenoso, los cuerpos cavernosos presentan diferente intensidad de señal respecto del grande y el cuerpo esponjoso, es decir, funcionan como compartimentos separados a los efectos de la imagen en resonancia magnética. En general, la túnica albuginia y o la fascia de Buck, que es más superficial y que envuelve los tres cuerpos,
como tienen naturaleza fibrosa o predominantemente tejido colágeno y fibroso, suelen ser de señal hipointensa y a veces es difícil diferenciar la albuginia de la fascia de Buck, pero en principio son estructuras que se van a ver hipointensas, que se van a ver negras rodeando esas estructuras sinusoidales que son el cuerpo esponjoso y el cuerpo cavernoso, y los cuerpos cavernosos que suelen verse hiperintensas. Para ejemplificar un poco esto, acá tenemos dos imágenes de resonancia magnética también luego de la administración de drogas vasoactivas. La imagen A es un corte coronal, la imagen C es un corte sagital. Ahí podemos ver cómo em, la estructura sinusoidal, tanto de los cuerpos cavernosos como del cuerpo esponjoso, tiene una señal alta, hiperintensa, blanca o gris clara, como ustedes pueden ver, y las flechas están marcando la estructura o el aspecto habitual del septum intercavernoso en la imagen coronal, que es la A, y las flechas blancas están marcando en la imagen C, están marcando las indentaciones que suele tener de aspecto anular, que suele presentar los cuerpos cavernosos durante la erección y que van desde la cara dorsal a la cara ventral de la albuginia. Si prestan atención, sobre todo en el sagital, se puede ver con claridad cómo la albuginia constituye una línea negra que limita todo el cuerpo cavernoso. Si hiciéramos cortes transversales, siguiendo uno a nivel del glande, otro a nivel del tercio medio, otro a nivel de la base del pene, podemos ver nuevamente digamos, primero la exquisitez en cuanto a resolución anatómica que presenta la resonancia y la diferencia en la intensidad de señal de los cuerpos cavernosos y el esponjoso. Ahí tenemos, que se ven claramente ambos cuerpos cavernosos, sobre todo en la imagen, en el corte transversal más bajo, que está sobre la letra B. Tenemos un círculo por debajo, que es el cuerpo esponjoso, y dos círculos por encima y a los lados que corresponden a los cuerpos cavernosos. Las flechas están marcando la ubicación de la arteria cavernosa, y todo el contorno negro que limita los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso corresponde a la albuginia, y un poco por fuera de ellos las líneas negras corresponden a la fascia de Buck, que por momentos se confunden con la albuginia. Pero la idea de esta imagen es más que nada mostrarle a ustedes la exquisitez en cuanto a la resolución anatómica y la capacidad de discriminación tisular que presenta la resonancia magnética. Ahí estamos, las flechas negras están marcando el septum intercavernoso y la albuginia que rodea el cuerpo cavernoso. Eh, digamos, el rol de la resonancia magnética en la disfunción eréctil, sobre todo cuando es de origen vascular, es muy bajo. Em, en el otro extremo, la angiografía puede determinar la causa de impotencia arteriogénica y puede permitir, digamos, una opción terapéutica. No es un método del cual nos vamos a referir, pero hay que tenerlo presente. Tampoco tiene un papel muy importante. El método, digamos, de elección y el que más aporte hace y el que más se utiliza es la ecografía, como hemos visto, tanto para la evaluación del déficit arterial o la insuficiencia veno-oclusiva, la combinación de las mismas, e incluso las interrelaciones que puedan existir entre cada uno de los fenómenos en cada uno de los cuerpos cavernosos. La resonancia magnética en la enfermedad de Peyronie tiene un papel importante, probablemente poco conocido y subutilizado. Las placas suelen visualizarse como áreas de engrosamiento de la túnica albuginia. Permite además identificar las deformidades sutiles, incluso difíciles de identificar por ecografía. Es bastante sencillo evaluar el número, la extensión de las placas y el grado de compromiso, el grado de estenosis o de reducción de calibre que eso genera, que las placas generan en los cuerpos cavernosos. Y además se puede evaluar el grado de actividad inflamatoria que tiene la placa, es decir, el grado de estabilización que tiene la placa.
¿Mm? Generalmente las placas más activas, con más componente inflamatorio activo, tienen un realce mayor, generalmente con un patrón central o un patrón periférico predominante, em, fundamentalmente porque tienen poco componente fibroso, mucho componente inflamatorio, y el componente inflamatorio tiene realza más. Y por otro lado, además, con resonancia magnética se pueden realizar reconstrucciones angiográficas que permiten en las distintas fases de estas secuencias angiográficas, por ejemplo, detectar áreas de fuga venosa que suelen estar asociadas a la placa, que coinciden en general con la angulación del cuerpo cavernoso, y esto permite entonces una evaluación mucho más integral de la placa. Además de que podría permitirnos detectar placas no palpables, y caracterizar la extensión y esos fenómenos asociados a la placa como hemos mencionado. Algo de esto vamos a revisar a continuación en algunos ejemplos. Tenemos acá un caso que ya vimos, una penegrafía que ya vimos, donde había una calcificación bastante sutil, bastante difícil de identificar por penegrafía o por radiografía. En un corte transversal que pasa por esa imagen calcificada, ya vimos cómo se veía en este caso la calcificación, aunque pequeña, y la sombra acústica que esto generaba, asociado a la albuginia. Esta es la manera tradicional en que estudiábamos estos pacientes. Hoy podemos correlacionarlo con un corte transversal de resonancia magnética, donde la flecha verde está marcando claramente la interrupción de esa línea negra correspondiente a la albuginia y cómo hay un cambio en la intensidad de señal del tejido ubicado por fuera y por dentro de la albuginia correspondiente a los cambios que está generando la placa. Y ahí tenemos la imagen coronal y la imagen sagital, donde puede identificarse claramente la alteración en la señal y la interrupción en la albuginia, sobre todo en la imagen sagital del extremo distal del pene, en una localización retroglandular. ¿Mm? Em, y digamos, cómo puede verse con mucha más precisión la extensión de la placa, el comportamiento de la misma, el grado de compromiso de la albuginia y si prestan atención, algunas imágenes puntiformes, muy pequeñitas, bien negras, bien hipointensas, que corresponden a esas calcificaciones que estábamos viendo en la ecografía. De manera entonces que esto corresponde a una placa estable, una placa madura, con calcificaciones, bien hipointensa, bien negra en la ecografía, perdón, en la resonancia magnética, que es una placa estable. La línea punteada lo que hace es tratar de marcar las diferencias en la manera tradicional de estudiar las placas de enfermedad de Peyronie con penegrafía y ultrasonografía y la manera más moderna de estudiarla, que es la resonancia magnética con drogas vasoactivas y con contraste endovenoso, como en este caso. Acá tenemos un ejemplo de una placa inmadura, donde puede verse claramente el cambio de grosor de la albuginia, marcado por la flecha amarilla gruesa. Las otras tres flechas amarillas están marcando una albuginia de características normales, bien hipointensa, homogénea, delgada, uniforme y comparativamente el área de engrosamiento de la albuginia con deformación y reducción del calibre del cuerpo cavernoso correspondiente a una placa inmadura en este caso, porque cuando la evaluamos con contraste y tenemos la imagen en el medio de T1 sin contraste para comparar y T1 con contraste, y en el T1 con contraste podemos ver y correlacionar muy bien lo que veíamos en la imagen T2, donde la albuginia que se ve hipointensa en el T2 se sigue viendo hipointensa normalmente, las flechas finas amarillas, mientras que el sector engrosado realza fuertemente con contraste, esa línea, digamos, negra en esa secuencia T1 con contraste que corresponde a la albuginia normal, en ese sector de engrosamiento se vuelve blanca porque realza con contraste y está marcando que eso tiene gran actividad inflamatoria, por lo tanto es una placa inmadura y se puede determinar con mucha precisión con resonancia magnética.
Este es otro ejemplo en una imagen sagital, T2 y T1 con contraste, donde hay una placa dorsal en el extremo distal del pene, se ve claramente el área de engrosamiento, pero si prestan atención, la mitad anterior de la placa, que es lo que marca la flecha amarilla, la mitad distal, es más bien hiperintensa en el T2 y realza con contraste en el estudio, en el T1 con contraste, o sea, en el estudio dinámico con contraste. Y una mitad posterior, de esa placa que es más hipointensa, más negra en el T2 y que realza menos con contraste. Con lo cual esto es una placa que tiene digamos, que se encuentra en evolución, que tiene un componente más inmaduro, más inestable y otro componente más estable, y maduro, y puede evaluarse bien muy bien con resonancia magnética. Como hemos dicho, la resonancia magnética aporta algo más que identificar la placa, identificar las calcificaciones, ¿no? Nos puede mostrar muy bien y con mucha seguridad el número, el tamaño, la localización precisa de las placas y la distancia a la que se encuentran las mismas, la relación con la albuginia, con el extremo distal de los cuerpos cavernosos. Como se hace con drogas vasoactivas, nos permite evaluar la curvatura que la placa genera. ¿M? Y qué impacto tiene en el calibre del cuerpo esponjoso. Nos permite evaluar el grado de actividad, como hemos visto. En este caso, la placa realza con contraste. Claramente se trata de una placa inmadura. ¿No? Em, y además nos permite, como en este caso, identificar variantes anatómicas, donde hay una anastomosis, un puente entre ambas arterias cavernosas, digamos, y que incluso genera una comunicación del sector posterior de la cavernosa izquierda con el sector más distal de la cavernosa derecha. De manera que es muy completa la información que brinda la resonancia magnética. Y este es un ejemplo para mostrarles que también la evaluación angiográfica, como en este caso, fíjense ahí tenemos la magnificación del extremo distal del cuerpo cavernoso izquierdo, claramente deformado a expensas de un área de engrosamiento de la albuginia, que se ve muy bien ahí y donde hay un cambio en la intensidad de señal. La bujía, además de ser gruesa, se vuelve un poco más gris, no tan negra, no tan oscura, y eso se ve muy bien en el estudio con contraste, donde si prestan atención, las dos flechas verdes en la imagen de abajo con contraste endovenoso marcan claramente cómo ese sector de la albuginia deja de ser negro para volverse gris claro y realza con contraste, lo cual está marcando la actividad inflamatoria que tiene la placa. Y además nos permite ver claramente el cambio en la perfusión que tiene el tejido sinusoidal adyacente, ¿m? A la albuginia en ese sector donde el sinusoide está pegado al espacio de Schmidt, donde se interpreta que se originan las placas de enfermedad de Peyronie. De manera entonces que la información que brinda la resonancia es mucha y además hay una estructura ahí que realza con contraste, una estructura vascular, que cuando la estudiamos con angiografía vemos claramente, con una secuencia angiográfica y reconstrucciones, vemos claramente que ese área de engrosamiento muestra una estructura serpiginosa, con una tinción precoz con contraste y que progresivamente vemos cómo constituye un drenaje venoso anómalo asociado a esa placa en una reconstrucción multiplanar, como en este caso, que es una especie de reconstrucción angiográfica. Es decir, con resonancia magnética, el estudio de la placa es sumamente completo y nos brinda no solo la información que nos brinda la ecografía, sino un montón de información adicional. Quizás la única limitante, como pasa siempre con la resonancia magnética, es la presencia de calcificaciones, que en ese sentido no supera a la radiología, pero digamos, aporta un montón de información adicional muy importante, incluso para definir la estabilización de la placa sin necesidad de tener que esperar a la calcificación de la misma. Siguiendo con las utilidades de la resonancia, la evaluación no solamente es muy buena para la evaluación de las estructuras peneanas, de la perfusión de los sinusoides, de todas las alteraciones vinculadas a la placa que vimos, sino también para la evaluación, por ejemplo,
de prótesis y sus complicaciones. El estudio se hace sin activación y con activación de la prótesis y como ven en este ejemplo nos permite ver muy bien la angulación anómala de la prótesis. Es muy fácil identificar la extrusión de la prótesis, es muy fácil identificar complicaciones como colecciones asociadas, disfunciones de la prótesis, de manera que eh, la resonancia tiene un montón de aplicaciones para la evaluación de la disfunción eréctil. em, Excepto quizás en la evaluación que puede hacerse de una manera mucho más sencilla de la disfunción eréctil vinculada a causas vasculares, en donde la ecografía es mucho más sencilla y efectiva. La ecografía Doppler es mucho más sencilla como método y efectiva. Dejando la patología peneana y pasando a la patología escrotal y testicular, el varicocele es quizás la patología escrotal y testicular andrológica o vinculada con infertilidad, donde las imágenes tienen mayor papel. En particular, la ecografía Doppler nuevamente es la herramienta de mayor valor, y sobre todo en el varicocele, que como ustedes saben es la causa corregible más frecuente de infertilidad en la población masculina. La evaluación de los plexos pampiniformes encuentra estructuras serpiginosas mayor, con un diámetro transverso mayor de 3 milímetros. Es un indicador de varicocele. Ese varicocele es el, digamos, el dato objetivo morfológico eh, más claro de varicocele por ecografía. Esa dilatación de estructuras venosas de los plexos pampiniformes puede ser extratesticular, pero también puede tener localización intratesticular. Es muy importante no solamente realizar la evaluación con Doppler, sino también emplear el modo Doppler, empleando maniobra de Valsalva y evaluando al paciente de pie y en decúbito, donde vamos a buscar sobre todo que la Valsalva genere un reflujo que dure más de 2 segundos dentro de esas venas que ya vemos dilatadas. Em, en el caso del intratesticular, tener presente que no necesitamos que esa vena mida más de 3 milímetros para considerarlo como varicocele. Es independiente del diámetro. Aquí tenemos un ejemplo. Las dos imágenes que dicen reposo y valsalva corresponden a varicocele intratesticular. Claramente en el reposo se ve ese flujo turbulento, vinculado al reflujo de ese varicocele intratesticular. Y en la otra imagen, que color arriba y espectral debajo, la flecha amarilla claramente muestra las venas dilatadas del plexo papiliforme. Es un ejemplo de varicocele extratesticular, ¿m? Donde además de encontrar esas venas dilatadas, tanto el Doppler color como el Doppler espectral muestra el color obviamente arriba, el espectral debajo, muestra la presencia de reflujo em, sin Valsalva en este caso, con lo cual va a constituir un reflujo grado 3 o grado 4, dependiendo si el paciente está de pie o en decúbito. Y ahí debajo de las imágenes, una de las escalas que suele ser la más utilizada o es la más utilizada, de gradación del varicocele, dependiendo de la posición en que se explora y se encuentra el reflujo y de si este reflujo se encuentra con o sin maniobra de Valsalva. Después de digamos, de esta introducción, marcando el papel fundamental que tiene la ecografía Doppler en la evaluación del varicocele, me parece importante tener una idea más allá de la patología vascular o más allá del varicocele, de cómo abordar la patología testicular, ¿no? El examen físico no deja de ser la mejor manera de iniciar la evaluación. Sí es importante tener en cuenta que la sospecha clínica que los antecedentes y el examen físico genere
debe confirmarse y documentarse con imágenes. Y este es un dato muy importante, tener documentado con imágenes una ausencia de flujo, por ejemplo, una torsión testicular, es un dato muy categórico para comunicar el tratamiento o la decisión terapéutica, por ejemplo. Debe emplearse transductores de 5 a 10 MHz. Es el método de elección para la evaluación de la inicial de la patología testicular luego del examen físico. Tener presente que la mayoría de las lesiones quísticas y sobre todo si son extratesticulares son lesiones benignas y no suelen requerir de tratamiento quirúrgico, mientras que las lesiones sólidas intratesticulares en principio uno tiene que pensar que es una lesión son lesiones malignas, pero existen alteraciones que tienen un comportamiento pseudotumoral y pueden ser un desafío para la ecografía y ahí la resonancia magnética realiza un aporte en su caracterización. Tener presente que alrededor del 3% de las lesiones sólidas extratesticulares son malignas, o sea que muy pocas de las sólidas extratesticulares son malignas. Y ahí, de nuevo, la ecografía tiene una gran superposición en los hallazgos y de nuevo la resonancia magnética, por esa gran capacidad de caracterización tisular que tiene, puede simplificar el abordaje. Y en el otro punto, toda lesión intratesticular con Doppler positivo debe ser considerada maligna, pero cuidado que hay entre un 5 hasta un 10% donde la evaluación con Doppler de esas lesiones sólidas intratesticulares no es concluyente y de nuevo ahí aparece la resonancia magnética como una herramienta que puede realizar un aporte importante. En términos generales, y antes de avanzar hacia algunos casos, mostrarles algunos casos, las imágenes tienen un rol crítico en la identificación de causas corregibles de infertilidad y esto es extensible no solamente a alteraciones testiculares, sino también de la vía seminal, que será la tercera parte de esta presentación. Solo para mostrarles la excelente correlación que hay entre la anatomía de un esquema, en este caso, y la de una imagen de resonancia magnética, ¿no? Donde claramente se puede ver el plexo pampiniforme, diferenciarlo del epidídimo, claramente se identifica el parénquima testicular, incluso se pueden identificar los septos intratesticulares, ¿m? Y ahí tenemos identificado, por ejemplo, el mediastino, o sea, claramente se puede diferenciar. En este resumen de las imágenes testiculares tenemos en A y en B cortes transversales, T1 y T2, ¿eh? A este 1, B este 2, y debajo dos imágenes coronales, la C es un coronal T1 con contraste y la D es un coronal T2 con contraste. Si prestan atención, las flechas rojas están marcando el comportamiento típico del parénquima testicular tanto en secuencia T1 como en secuencia T2, que tiene una señal intermedia, más baja en T1, más alta en T2, pero homogénea, uniforme. Las flechas amarillas pequeñas, que están agrupadas de a tres, están marcando el aspecto de la túnica eh, de la albuginia que reviste el testículo. ¿M? Em, la flecha grande está marcando el mediastino testicular. La E indica el epidídimo, tanto en el coronal con contraste como en el coronal T2, que es la imagen, son las imágenes C y D respectivamente. Como para tener una idea del comportamiento de las estructuras testiculares más importantes en resonancia magnética. En cuanto a la patología escrotal y testicular, la resonancia tiene algunos hallazgos que son muy útiles. Por ejemplo, en la secuencia T1 es muy fácil identificar metahemoglobina, o sea, sangrado, hematoma y tejido adiposo, que suelen verse hiperintensos en esta secuencia. La secuencia T2, como vimos, el parénquima testicular se ve hiperintenso, bastante homogéneo. Cuando hay lesiones tumorales, en general se ven como áreas de baja señal. Y la secuencia con contraste, que también la vimos, tiene su utilidad para diferenciar seminomatosos de no seminomatosos de acuerdo al comportamiento con contraste. De manera que un poco esto es un apretadísimo y muy simple resumen de cómo se ve la patología en la resonancia magnética testicular. Se los voy a contar con un ejemplo. Acá tenemos un caso
de un paciente con dolor testicular y con algún antecedente de prácticas de yoga. Y tenemos la ecografía, de arriba las imágenes en modo B solamente, del testículo, y abajo las imágenes, perdón, en modo con Doppler. ¿M? A y C corresponden al testículo derecho, B y D al testículo izquierdo. Claramente el testículo izquierdo se encuentra aumentado de volumen, con un aumento difuso de su ecogenicidad. Si prestan atención, es más blanco que el contralateral, que ya estamos entendiendo que es el normal. Y tiene como dos áreas que marcan las flechas amarillas. La flecha larga marca un área redondeada, heterogénea, de contornos geográficos, centro testicular, con escaso flujo al Doppler, y otra un poco más pequeña, más periférica, que lo marca la flecha amarilla corta, también heterogénea y con algo más de flujo, sobre todo periférico al ecodoppler. Claramente que estamos frente a una lesión sólida, heterogénea, intratesticular, aunque tiene escaso flujo en la primera, pero bueno, lo primero que tenemos que pensar es que corresponde a una lesión tumoral. Llama la atención el aumento de volumen del testículo. Ahí tenemos la resonancia magnética de este paciente. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Tiene un antecedente de algún movimiento pelviano particular por su práctica de yoga? La resonancia magnética muestra claramente, como les mencioné, fíjense en la imagen A, que es un T1, la flecha larga marca una imagen claramente hiperintensa en T1. Eso lo más probable es que corresponda a sangre. Eh, Vemos al lado la imagen B y la imagen C. Cortes transversales, la misma ubicación que la A. Es una imagen T2 y una imagen T1 con contraste. Si ustedes prestan atención, esa imagen centro testicular sigue siendo hiperintensa en el T2, en la imagen B, digamos, al igual que lo era en la A, pero tiene un halo hipointenso que la circunda. Y además se identifica con más precisión una imagen triangular por encima de la anterior, que marca la flecha amarilla más corta, la cual no realza con contraste. Abajo tenemos los cortes coronales en la imagen D y la imagen E, T2 y T1 con contraste. Perdón. Y en la imagen coronal, de nuevo, es hiperintensa en el centro y con un halo hipointenso alrededor en el T2. Y en el T1 con contraste vemos que lo que realza es más que nada el parénquima circundante. La lesión no realza con contraste. Y también se ve mucho mejor un área que no capta contraste por encima de la imagen redondeada o ovoidea centro testicular. Y también vemos cómo capta contraste todo el epididio. Este es un comportamiento típico de lesiones pseudotumorales que suelen coexistir. El hematoma, el infarto, el hematoma que es la centrotendicular, el infarto que es la más periférica, y la orquiepididimitis, que probablemente tiene un componente químico por las sustancias liberadas durante el infarto o el hematoma. Este paciente se decidió no intervenirlo, y acá tenemos la comparación de la ecografía de seguimiento. El A es el testículo derecho y el B es el testículo izquierdo, que ahora es más pequeño, más hipocogénico, y la imagen centrotesticular ha disminuido de tamaño. Y si lo comparamos con la imagen T2 de este control evolutivo, claramente esa imagen que era hiperintensa con un halo hipointenso se volvió completamente hipointensa, que es el comportamiento habitual de los hematomas, que digamos, pasan de blancos a negros, de hiperintenso a hipointenso, a medida que la hemoglobina se va metabolizando, y suelen tener ese halo hipointenso circundante que vimos antes, vinculado a la presencia de macrófagos cargados de hemoglobina. A medida que el hematoma se va resolviendo, va volviéndose más hipointenso, como en este caso. Y acá tenemos digamos, este paciente se decidió no operar, se siguió con resonancia magnética, porque los hallazgos se podían caracterizar mucho mejor. Y ahí tenemos la imagen inicial a los 45, a los 60 y el control posterior. Y como pueden ver ustedes, tenemos
la imagen centrotesticular, que se comportaba característicamente como un hematoma en la resonancia inicial. Después disminuyó de tamaño y se volvió hipoecogénica. Persiste en los controles más tardíos. Además tenemos el área de infarto asociado, que lo marca la flecha amarilla, cómo fue evolucionando. Y además podemos ver cómo el comportamiento del testículo en cuanto a la captación del contraste se vuelve muy heterogénea, por esa orquiepididimitis asociada, y cómo posteriormente se va resolviendo. De manera que la resonancia magnética testicular en estas lesiones pseudotumorales tiene una gran utilidad. En general, estas lesiones pseudotumorales intratesticulares son de alteraciones vasculares o de perfusión testicular, que suelen coexistir, como mencionamos, los infartos segmentarios, como vimos, el hematoma centrotesticular, como el que vimos, y la epididimitis o la orquiepididimitis, que suele estar asociada, no necesariamente vinculada al traumatismo, pero que puede estar asociada en estos pacientes. Todas estas alteraciones pueden simular lesiones malignas y pueden conducir a un cambio en el parénquima testicular, que es la esclerolianosis, que tiene un componente de fibrosis, que tiene un componente de ocupación tubular por material hialino, y que en general la expresión es una combinación de ambos. Es la ruta final de un montón de alteraciones que pueden ser posobstructivas, posinflamatorias o posisquémicas, esa hialinosis de los túbulos seminíferos, y en general genera algún grado de atrofia del parénquima testicular, y su aspecto es muy heterogéneo y su evaluación por ecografía es muy difícil, porque suele tener incluso un aspecto nodular o tumoral, y en resonancia es muy fácil identificarlo. Ahí tenemos un ejemplo en secuencias T2 y en secuencia T1 con contraste. Fíjense que aprecia en el T2 como lesiones nodulares de contornos mal definidos, hipointensas, ¿m? Y cuando vamos a verlas con contraste, realzan menos que el resto del parénquima, que entendemos más conservado. Por otra parte, los testículos ya son pequeños y atróficos. Muchas dudas en este paciente con infertilidad, con oligospermia, no tan, digamos, relativamente joven. Se decidió la cirugía y el resultado fue que todos esos nódulos correspondían a esclerolianosis, de manera que la resonancia magnética en este estadio final de procesos isquémicos, obstructivos, o postraumáticos, em, puede caracterizar mejor porque son nódulos hipointensos, de límites mal definidos, pero con la gran diferencia con respecto a los tumores que no realza con contraste. Por lo tanto, sobre todo cuando tiene un componente atrófico o de reemplazo de parénquima testicular, debe pensarse en este diagnóstico y no tiene indicación quirúrgica este paciente. Este es otro ejemplo, confirmado también histológicamente, que necesitaba, digamos, tratamiento, era un paciente HIV, pero es el comportamiento de un absceso testicular en el contexto de una orquiepididimitis. Presten atención ustedes que tenemos un contenido hiperintenso en el T2 e hipointenso en el T1, que habla de componente líquido o de, digamos, licuefacción, con una pared gruesa hipointensa, además de que hay un componente de epididimitis, y que esa pared, como vemos en el dinámico en contraste, que a diferencia de los anteriores, que son cortes coronales, es un corte sagital, realza con contraste de manera progresiva. Eso habla de que tiene un componente fibrótico digamos, de, em, e inflamatorio organizado, corresponde a un absceso claramente confirmado por histología. Otra situación que también, digamos, puede interpretarse como un tumor, y donde la resonancia magnética puede aportar información. De manera que en ese 5 a 10% de, digamos, situaciones de discordancia clínico ultrasonográfica entre la clínica y el laboratorio, eh, y donde la ecografía va a ser, digamos, no concluyente,
La resonancia magnética testicular tiene un valor predictivo negativo muy alto. El valor predictivo positivo es algo más bajo, pero lo importante es el valor predictivo negativo. Pensando en esas lesiones pseudotumorales o pseudolesiones, y les pido disculpas por este slide que está en inglés, eh, esas lesiones pseudotumorales o pseudolesiones en la que la ecografía puede ser insuficiente, incluye las que mencionamos, las alteraciones vasculares o de perfusión que suelen coexistir, el hemangioma, el infarto, la epididimitis y los abscesos, que son los ejemplos que vimos. También aparecen alteraciones de la temperatura o del microambiente testicular. Excluimos el varicocele, aunque es la causa más importante, porque la resonancia tiene un rol muy escaso. Ahí domina la ultrasonografía. Pero sí tenemos que recordar los testículos no descendidos y sobre todo la diferenciación entre agenesia versus testículo intraabdominal o pelviano. O situaciones donde hay un grado importante de hipotrofia o atrofia testicular. ¿M? Eh, que en realidad son todas situaciones, como dijimos, que conducen a esa esclerodermosis y fibrosis y que terminan generando una falla en la espermatogénesis, y esto les da un valor nuevo a la resonancia magnética testicular en contextos de infertilidad, y en contexto de patología andrológica. Y lo importante es que todas estas condiciones que se comportan como pseudotumorales, eh, no pueden ser distinguidas con precisión de lesiones tumorales por la ultrasonografía con Doppler. Em, y pueden, si solamente nos basamos en el Doppler, conducir a orquiectomías o incluso a biopsias innecesarias. Em, Esto es a manera de resumen. Pero, digamos, fíjense que más allá de que las imágenes son similares, ¿eh? Y que tienen, por ejemplo, un centro hiperintenso similar en este caso, vemos claramente que la pared hipointensa en la lesión de arriba es gruesa e irregular y realza con contraste, mientras que la pared hipointensa em, de la lesión de abajo es delgada, uniforme, homogénea y no realza la pared, no realza con contraste, que en realidad corresponde a un acúmulo de macrófagos cargados de hemosiderina. Entonces es claro diferenciar, por ejemplo, con resonancia magnética un hematoma de un absceso, aunque tiene algunas similitudes, y son las que pueden confundirse en ecografía. Ahí tenemos, por ejemplo, y el componente de la orquiepidimitis, o sea que la evaluación con resonancia magnética es mucho más amplia y mucho más segura en este tipo de lesiones que con ultrasonografía Doppler. Otra patología uroandrológica donde la resonancia puede tener utilidades, como hemos mencionado, en las alteraciones en el descenso testicular. ¿M? No tanto en la criptorquidia, sino quizás más en la ectopía testicular. Y acá les muestro un ejemplo resumido, donde, digamos, la ecografía puede ver puede encontrar los dos testículos ectópicos, digamos, criptorquídicos, perdón, en este caso, pero una sola imagen coronal muestra claramente la localización de ambos testículos. Este es otro ejemplo, quizás donde tiene más valor la resonancia magnética, un paciente con criptorquidia derecha, y la verdad es que se presumía agenesia testicular izquierda. La ecografía muestra el testículo derecho, mientras que la resonancia, ahí lo tenemos el testículo derecho, mientras que la resonancia muestra fácilmente el testículo derecho por detrás de la pared abdominal, y el testículo izquierdo bien en el centro de la pelvis, muy difícil a la exploración ecográfica, fácilmente descarta la agenesia y confirma la presencia de un testículo pelviano. Y además, no solamente confirma la presencia del testículo pelviano, sino que puede determinar claramente el volumen del mismo, el grado de atrofia, la
digamos, y determinar que no existe una lesión maligna asociada. Tiene una pequeña formación quística, pero es claramente un quiste, no es una lesión sólida asociada, de manera que brinda una información muy importante en este paciente que es muy difícil de obtener con ultrasonografía. ¿Mm? La resonancia es superior a la ultrasonografía para este grupo de pacientes en particular, donde hay que diferenciar agenesia testicular de testículo pelviano, como en este caso. Este es otro ejemplo que se los muestro principalmente porque de alguna manera sirve de nexo con el grupo de patologías que vamos a ver a continuación, que es las alteraciones de la vía seminal y el papel de la resonancia en las alteraciones de la vía seminal. ¿Eh? Paciente con antecedentes de criptorquidia, con infertilidad, y presten atención que esa imagen coronal es muy fácil identificar esos testículos atróficos, criptorquídicos, cuál es su localización, cuál es su tamaño, pero además de mostrarnos los testículos, en este caso nos muestra claramente que este paciente tiene una agenesia, hipoplasia de las vesículas seminales, una hipoplasia de la próstata y alguna alteración asociada al desarrollo del pene, que también es hipoplásico. De manera que hay la información que brinda la resonancia en, en las alteraciones morfológicas de los órganos sexuales masculinos es muy superior a la que puede proporcionar la ecografía. Dejamos, como les mencioné entonces, la patología testicular y vamos a pasar a la patología de las vías seminal, donde, como ustedes seguramente conocen, la vesículodeferentografía ha sido el método más utilizado, sigue siendo de alguna manera el gol estándar para determinar permeabilidad de la vía seminal. Es un estudio invasivo que suele requerir un ambiente quirúrgico para su realización, pero sigue siendo el gol estándar, como hemos mencionado. La ecografía transrectal, primero que es un método moderadamente invasivo por ser transrectal, aunque menos que la vesículodeferentografía. Tener presente que solamente nos va a permitir evaluar las vesículas seminales y ampollas deferenciales, los conductos eyaculadores, pero no el resto de la vía seminal. La resonancia magnética de la vía seminal es un método no invasivo, que permite evaluar no solamente la vía seminal completa, sino también la próstata. Permite hacerlo en un solo paso diagnóstico y vamos a ver un protocolo que nosotros empleamos donde el estudio dura aproximadamente 15 minutos y además tiene una ventaja que nos permite caracterizar la composición del contenido de de la vesícula seminal o de la vía seminal. Entonces, como hemos mencionado, tradicionalmente la vesículodeferentografía eh, mediante la punción, escisión y punción, permite evaluar la permeabilidad de toda la vía seminal y, más allá de ser un método invasivo que requiere un ambiente quirúrgico, es el gol estándar. En algunos centros, el empleo de citoscopía combinada con ecografía transrectal, donde tenemos el mismo campo de visión por endoscopía, o vemos las mismas estructuras por endoscopía que por ecografía, incluso permite la resolución terapéutica de, por ejemplo, algunas formaciones quísticas en la línea media que obstruyen la vía seminal. Pero esencialmente ambos métodos requieren ambientes quirúrgicos, son procedimientos complejos, invasivos, con personal estrenado, costosos, ocupan hora de quirófano. Em, eh, la ecografía permite con cortes transversales o con cortes oblicuos evaluar las vesículas las vesículas seminales y también diferenciarlo de la ampolla diferencial, pero nada nos dice de cuál es el contenido de esas vesículas seminales o muy poca información. Y acá aparece entonces la resonancia magnética, que digamos, no pretende competir con la vesículodeferentografía, pero sí con ecografía transrectal. La ecografía transrectal, como mencionamos, estudia solamente la vesícula diferencial, las ampollas diferenciales y los conductos deferentes. No nos da ninguna información del contenido y es un procedimiento invasivo porque es ecografía transrectal. La resonancia magnética con reconstrucción multiplanar de los conductos deferentes, como nosotros lo empleamos, permite estudiar toda la vía seminal en un solo paso diagnóstico y además, como dijimos, no es invasivo y permite caracterizar la composición del contenido, sobre todo la presencia del componente hemático dentro de las vesículas seminales.
Em, de manera que es un estudio de la vía seminal completa. Este estudio incluye un plano oblicuo siguiendo el eje de las vesículas seminales que nos permite tener una visión completa de estos tres principales componentes, ¿no? La vesícula seminal, la ampolla diferencial y el conducto o los conductos eyaculadores, en una sola imagen que termina siendo un coronal oblicuo, pero lo vemos de frente y de una manera muy fácil de interpretar. ¿Eh? Y muestra muy fácilmente las estructuras y el contenido de las vesículas seminales. Por otro lado, hacemos lo que llama un desplegamiento de los conductos deferentes, que sería la siguiente la estructura que nos faltaría estudiar. Es una reconstrucción curva, siguiendo el recorrido de los conductos deferentes, que tienen dos componentes principales, uno intraabdominal y otro extraabdominal. Y entonces, sumando esas dos reconstrucciones, como si abriéramos las dos tapas de un libro, ¿eh? Podemos tener una reconstrucción completa en una sola imagen, ver en una sola imagen todo el conducto deferente desplegados. Ahí tenemos arriba la próstata, en una imagen que tiene sus dificultades para entender, y abajo el testículo. Y ahí tenemos, con flechas amarillas y con flechas lilas, la porción intrapelviana y extrapelviana del conducto deferente y podemos ver el recorrido del conducto deferente en una sola imagen desde el verum montarum hasta el epididimo. Y entonces de esta manera estamos estudiando toda la vía seminal de una manera no invasiva sin emplear bobina endorectal, sin que el estudio sea invasivo, sin administrar contraste endovenoso. Este protocolo no lleva contraste endovenoso y en un periodo de tiempo, es un estudio relativamente corto de aproximadamente 15 minutos. ¿Cuáles son las posibles aplicaciones clínicas o las aplicaciones clínicas de la resonancia magnética de la vía seminal? La oligosospermia obstructiva. Es muy fácil con resonancia magnética identificar, por ejemplo, un quiste de utrículo que está comprimiendo los conductos eyaculadores, determinar su tamaño, el grado de obstrucción, la presencia de litiasis. La oligosospermia no obstructiva, puede haber causas que suelen relacionarse con falla en el desarrollo embriológico, que pueden no estar asociadas a anomalías de la vía urinaria, y eso también es muy fácil de estudiarlo, y con otro componente que empleamos en nuestro protocolo, que es una secuencia de imágenes orientadas al retroperitoneal, es muy fácil para nosotros determinar si hay asociación o no con anomalías del desarrollo renal. Y otra aplicación es la hemospermia, para determinar la hemorragia seminal, que está presente en un porcentaje importante de esos pacientes, y la sangre, como ya hemos visto en el hematoma, se va a ver hiperintensa en T1 e hipointensa en T2, negra en T2. Y además podemos determinar, de acuerdo a cómo se comporte la sangre, vimos que va evolucionando, o sea, como vimos en el hematoma testicular, podemos determinar la edad de ese componente hemático que hay dentro de la vía seminal. Digamos, valoración que no podemos hacer, por ejemplo, con ecografía. Acá tenemos un ejemplo de un quiste del utrículo prostático con en la imagen coronal, que es la A, el axial, que es la B, y la sagital, que es la C, y que quizás es la más fácil de entender. La flecha azul está marcando la formación quística correspondiente al quiste del utrículo. La roja, el pico a nivel del verum montarum, un signo característico del quiste del utrículo. Es muy fácil determinar la presencia del mismo, la morfología, la comunicación o no con la luz uretral, y establecer el diagnóstico. En este otro ejemplo, imágenes coronales en ese eje coronal oblicuo que empleamos para nuestro protocolo de vesículas seminales. Ahí tenemos en la secuencia, la imagen A es un T1, la imagen B es un T2 y la imagen C es un T2 con supresión grasa. Es una variante que nos permite analizar algunas características con mayor precisión, no confundir el líquido con la grasa, por ejemplo. Y como ustedes pueden ver claramente, se puede ver, como marca la flecha roja, la presencia de una litiasis impactada en el conducto
eyaculador pegadita al verum montarum y todas las concreciones y otras litiasis que tiene la vesícula seminal derecha en este caso. Este es un paciente con oligoasospermia. Ya tenemos una imagen coronal de las vesículas seminales y fíjense que no tenemos vesícula seminal izquierda y sí tenemos claramente una vesícula seminal derecha. Como les dije, se puede ver muy bien el conducto eyaculador en este caso. ¿Qué pasa en este paciente? La imagen del retroperitoneo del mismo estudio muestra que los riñones son normales, entonces acá nos importa algo que podemos mostrar claramente con ese desplegamiento del conducto de frente. Que tenemos conducto de frente derecho, marcado por las flechas amarillas, pero no tenemos conducto de frente izquierdo. Y entonces, este paciente tiene agenesia de la vesícula seminal y conducto de frente izquierdo con riñones normales. Es un dato muy importante en este paciente con oligosospermia. Este paciente, en primer lugar, ahí tenemos los tres grandes componentes de nuestro protocolo de estudio, cómo podemos caracterizar las anomalías que encontramos con ese corte coronal del retroperitoneo, ese corte oblicuo de las vías de la vesícula seminal y esa reconstrucción de los conductos deferentes. Muy importante estos hallazgos, porque este paciente, agenesia de la vía seminal con riñón normal, tiene un 44% de probabilidades de tener alguna mutación para fibrosis quísticas, de esta enfermedad autosómica recesiva, por lo tanto, muy probablemente deba estudiarse el paciente y su familia o sus hermanos para evaluar la presencia de estas mutaciones y el consejo genético a continuación. Y acá tenemos dos pacientes, hermanos, uno de 31, otro de 33, misma, ambos con infertilidad, fíjense. La primera imagen es un corte axial, la segunda es el corte coronal oblicuo, que es la imagen del medio, y la imagen de la derecha corresponde al corte del el retroperitoneo, las imágenes del retroperitoneo. Fíjense el caso de arriba, flechas rojas, agenesia de ambas vesículas seminales, riñones normales. El caso de abajo, tenemos agenesia de ambas vesículas seminales, quizás un poco la izquierda sea hipoplásica, las ampollas diferenciales se ven un poco mejor, riñones normales. Estos pacientes con riñones normales y hipoplasia o agenesia de ambas vías seminales tienen un 99% de tener alguna mutación para fibrosis quística. ¿eh? Em, en estos pacientes, digamos, el 90% tienen agenesia de los conductos deferentes y los riñones son normales. O sea que la información que tenemos con este protocolo es sumamente importante como para eh, definir la patología que puede estar em, siendo responsable de la infertilidad, incluso recomendar la evaluación de familiares. En estos pacientes, la secuenciación completa para el gen de la fibrosis quística mostró la presencia de dos mutaciones asociadas a fibrosis quística. Este es el desplegamiento de los conductos deferentes, o el intento de desplegamiento de los conductos deferentes de cada uno de estos pacientes. El primero, las flechas amarillas, no vemos agenesia de ambos conductos deferentes. El segundo tiene el lado derecho agenésico, no vemos ninguna estructura, y el izquierdo un hilo hipoplásico o atrésico. ¿Mm? Parece un dato menor, pero la aplasia de ambos conductos deferentes, como en este caso, es la causa más frecuente de obstrucción, o sea, de oligoasospermia por obstrucción extratesticular. La verdad que se ve en un porcentaje bajo de pacientes con infertilidad, pero si estamos hablando de pacientes con asospermia, se ve hasta en un 17% de los mismos. Y si esa asospermia es obstructiva, se ve hasta en el 25% de los pacientes. Y nosotros podemos mostrarlo con mucha facilidad de una manera muy invasiva, confirmando el diagnóstico. Para terminar, o para ir terminando, también podemos determinar con claridad el tiempo de sangrado, o sea, la presencia de hemorragia seminal en primer lugar. ¿Y qué tiempo tiene esa hemorragia seminal o ese sangrado? ¿Cuánto tiempo de evolución? Y esto ha sido estudiado y correlacionado con biopsia transrectal del contenido de ambas vesículas seminales.
Y si ustedes prestan atención, cuando la hemorragia tiene menos de una semana, está vinculada a la señal que tiene en T1 y en T2 está vinculada a la presencia de desoxihemoglobina. Se ve hiperintenso tanto en T1 como en T2, como marcan las flechas rojas, y tiene que ver con que el líquido de esas vesículas seminales tiene abundante glóbulos rojos con membranas conservadas, o sea, todavía no hay lisis de esos glóbulos rojos. Cuando tiene más de una semana, fíjense que se ve levemente hiperintenso en el T1, pero hipointenso en el T2. Eso tiene que ver con que esos glóbulos rojos están lisados y hay mucho componente de metahemoglobina. ¿M? Y hay muchos macrófagos cargados con hemosiderina. De manera entonces que no solamente podemos determinar de una manera muy fácil la presencia de hemorragia seminal de una manera no invasiva, sino que también podemos decir si ese sangrado es reciente o no tan reciente y tener alguna correlación con la clínica del paciente. Para terminar, también es muy fácil con resonancia magnética caracterizar las lesiones tumorales de las vesículas seminales. Claro que el mayor compromiso tumoral de las vesículas seminales está vinculado a cáncer de próstata, pero la mayor utilidad de la resonancia magnética no está vinculada a este tipo de compromisos de las vesículas seminales, si bien es una, digamos, una información que brinda fácilmente la resonancia magnética de próstata, pero sí de acuerdo a las características de las lesiones que encontramos en las vesículas seminales, como en este caso de cistoadenoma, que ya publicamos hace unos años, se puede determinar con bastante precisión a qué tipo de lesión corresponde y es otro valor agregado que tiene la resonancia magnética de la vía seminal, así como le mostré en su momento el valor que tiene la resonancia magnética peneana, por ejemplo, en la evaluación de prótesis peneanas y sus complicaciones. Eh, digamos, para no olvidarlo, que el compromiso más frecuente no es, como en este caso, un cistoadenoma, sino por este cáncer de próstata. Para terminar, y ya les pido disculpas porque aparecen las últimas frases y no era la idea, eh, el valor de las imágenes en la disfunción eréctil y enfermedad de la Peyronie, la verdad es que aún la presencia de calcificaciones evaluada con penegrafía sigue siendo el único indicador aceptado o validado de estabilización de la placa, aunque como vimos, la resonancia magnética muestra mucha información y muchos datos respecto de la estabilización de la placa sin necesidad de tener que esperar a la calcificación. Obviamente el método más utilizado y que permite evaluar algo más que la presencia de placa, porque permite tener mucha información de la localización, la extensión, el número, es la ecografía Doppler. Pero la resonancia magnética, como vimos, es un método emergente y que permite una evaluación no solamente integral de la placa, sino de los fenómenos asociados a la misma. En cuanto a la patología testicular, obviamente el método inicial después del examen físico es la ecografía Doppler, pero como vimos, la resonancia magnética es de gran utilidad, sobre todo en aquel grupo de casos donde hay discordancia clínico ultrasonográfico entre el laboratorio y la ductosonografía, y sobre todo para diferenciar lesiones pseudotumorales de tumores o lesiones tumorales reales testiculares. Y vimos las situaciones en las que esas lesiones pseudotumorales son de difícil caracterización solamente con ultrasonografía. Finalmente, la patología de la vía seminal es quizás donde la resonancia magnética tiene un papel o hace una diferencia más importante con respecto a la ecografía. Eh, ¿Por qué? Porque permite estudiar toda la vía seminal en un solo paso diagnóstico de una manera no invasiva, eh, dando información no solamente anatómica de la vía seminal o de las anomalías de la vía seminal, sino de las posibles anomalías asociadas de la vía urinaria, y tiene un papel en la hemospermia para confirmar la presencia de hemorragia seminal, coincidiendo o no con los episodios de hemospermia dilucidar la causa subyacente, como en el caso de litiasis que hemos mencionado o que hemos visto, y después en infertilidad y oligospermia para diferenciar o identificar causas corregibles de las no corregibles, sobre todo vinculadas a fallas del desarrollo de la vía seminal.
De manera entonces que este es un poco el resumen de el papel de las imágenes en la evaluación de patología urológica o de las grandes entidades uroandrológicas. Muchísimas gracias. La verdad que espero que en este apretado resumen tengan una idea del el rol que puede cumplir cada uno de estos métodos en la evaluación de la patología andrológica. El énfasis está puesto, como claramente lo dijimos al principio, en la resonancia magnética porque creemos que es el método que aporta información adicional en muchas de las entidades que hemos visto. Muchísimas gracias. Nuevamente, un honor y un placer participar de este curso y espero que la presentación haya sido de utilidad para la práctica diaria de todos ustedes.